damos gracias, Padre bendito, porque nos has hecho partícipes de tu gracia, Señor. Yo te pido que pongas en mis hermanos sabiduría y que no se enfoquen en el milagro, sino en quién hace los milagros. Antes de hablar, cantaste sobre mí. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste vida en mí. Bendito. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Aún lejos de ti, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Cuando no vi mi valor, tú te entregaste por mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. No hay sombra que no alumbre, monte que no escale para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí.
Bendito y alabado sea. Buenos días. Qué bonito problema cuando no hay donde sentarse la gente, ¿va? Gloria a Dios. Gloria a Dios. A ver si nos acomodamos ahí poquito para que haya lugarcito, ¿no? Para unos hermanitos que vienen por ahí. Gloria al Señor nuestro Dios, amoroso y tierno, y nuestro Padre. Amén. Nuestro estudio está pues en Apocalipsis, en el capítulo 2, y es como quien dice, pues es lo más sobresaliente de lo que estudiamos de la carta a Esmirna, ¿sí? De los dos primeros versículos, que es del 8 y el 9 del capítulo 2. Y estoy bien emocionado porque entre más le busco a las escrituras, entre más le indago, más encuentro y más hay, más el Señor es bueno. El Señor dice que su palabra, dice, mi palabra no es como la de ustedes, mis pensamientos no son como los de nosotros. Su palabra es profunda. ¿Sí? El Señor envía su palabra y produce algo en nosotros. Dice que es como la lluvia. Él la envía y luego cuando llega al corazón de nosotros produce algo, nos hace crecer. No solamente es como la de nosotros que la oímos y ahí queda o se pierde, pero la de Él produce algo. Es increíble porque tenemos que usarla, pues. Tenemos que usar la palabra de Dios, versículos que nos aprendamos de memoria para eso compartir con la gente, conociendo de que no es tu intención o tu única, digamos que tu único arma es lo que tú digas, pero sabiendo que la palabra de Dios de veras va a profundizar en el alma y en el hueso de la gente hasta que produzca lo que Dios quiere que produzca. Es importante que te la aprendas de memoria, como ya estamos aprendiéndonos de memoria un versículo por semana. Y ese estuvo muy bonito, el versículo que nos aprendimos, se los voy a decir al final, para que vean, yo sí me lo aprendí de memoria. Por ahorita nos vamos a ir al estudio y el resumen, digamos que vamos a seguir hablando de lo mismo, pero el resumen de la semana pasada de lo que estudiamos en el capítulo 2, versículos 8 y 9. Déjenme se lo leo los versículos. Es 8 y 9, dice, es comenzando la iglesia o el mensaje de la iglesia. Imagínate que yo ya dije, pero lo dije la otra vez, pero me gusta mucho este plan. Cuando hablamos de llegar al fondo en el evangelio, si hablamos de las cartas de Pablo, hablamos de los evangelios, los 4 evangelios, de todo lo que la Biblia dice en el Nuevo Testamento, unas cartas de Pablo a las iglesias, ¿okay? Y las cartas de los que escribieron, que no fue Pablo, pero como las de Pedro y esas. Sí, pero luego casi siempre en el normal de los cristianos en este tiempo nos olvidamos de las cartas de Jesús a la iglesia. Qué importante qué importante cosa estamos dejando a un lado, ¿verdad? Cuando Jesús escribió unas cartas a nosotros, a la iglesia de Cristo. Entonces, si queremos crecer en el conocimiento de su palabra y establecernos con Él, pues también tenemos que oír lo que Él de su corazón dice a la iglesia, ¿verdad? Y en este caso le escribe a Esmirna, a la cual no le da ningún reclamo, sino que simplemente habla con la iglesia de Esmirna sin decirle, tengo algo contra ti, lo cual sí hace con todas las demás. Voy a leerlo, capítulo 2, ahí sí, si me quieren seguir, en capítulo 2, versículo 8 y 9, nada más 2 versículos, dice, escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Y luego Jesús se describe a sí mismo para ellos, sí, porque obviamente para ellos tiene este significado, para todos nosotros, ¿verdad? Pero para ellos que era una iglesia perseguida, oprimida. Habíamos dicho, no sé si usted recuerde, que en Esmirna eran idólatras. Ellos adoraban a los dioses, a los dioses griegos, de la mitología griega. Tenían un gran templo a Zeus, ¿verdad? Y la cosa es de que cuando ellos, en este tiempo, se estaba cambiando esa clase de idolatría a otra, y la cosa es de que los políticos entendieron que ahí adoraban a ídolos. Entonces ellos dijeron, ok, pues que no sigan adorando a ídolos, pero que nos sigan adorando a nosotros. Sí, les gustó cómo la gente iba y adoraba a esos dioses falsos, y dijeron, no, pues mejor a mí que estoy vivo. Entonces ellos iban y hicieron sus propios templos en Esmirna, el emperador, y ahí era el centro romano más importante de adoración al César, en Esmirna. Entonces todo el mundo adoraba al César. Si César era señor, y si no decías que era señor, entonces
no te daban ese certificado. Si decías, te daban un certificado en el cual tú podías ser ciudadano de Esmirna normalmente, ir a la escuela, trabajar, tener vida en Esmirna. Si no decías que César era señor, sí, entonces no te daba nada y no podías trabajar, no podías ir a la escuela, no podías comprar, eras como una ciudadano de tercera clase, eras como un animal dentro del pueblo de Esmirna. Lo que sucede entonces es que los cristianos de este tiempo, la iglesia perseguida, los esmirnenses, no decían eso porque tenían un señor. Ya tenían un señor, no ocupaban a otro. Entonces ellos no iban con el oficial a decirle tenemos este señor, ¿verdad? Porque ellos tenían uno. Entonces no les daban el certificado y eran pobres, pues. Entonces cuando Jesús se presenta a ellos de esta forma, como se lo voy a decir ahorita, ellos entendían que no necesitaban realmente tener otro señor para tener lo que ellos ya tenían, porque tenían todo. Con el señor que ya tenían, no ocupaban a otro verdaderamente. Entonces no le hace que fueran bien pobres, estaban contentos. Y Jesús les dice, ustedes no son pobres, son ricos. A ver si no entendemos el mensaje que está aquí. Jesús se presenta a ellos diciendo, el primero y el postrero, si el primero y el último, el que estuvo muerto y vive y vivió, dice, si es el que se refiere a ellos, el que está hablando con ellos, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación, eso es, conozco lo que tú eres, cómo has trabajado y también cómo has sufrido trabajando, y tu pobreza, pero tú eres rico, dice el Señor. Y si Jesús nos dice a nosotros que somos ricos en Él, entonces no hay forma social que nos haga saber que no somos ricos. Amén. Porque si Él dice, entonces somos ricos. Si Él le dice a ellos, entonces son ricos. Y la blasfemia, entonces, también conoce la blasfemia de los que se dicen ser judíos, ¿sí?, y no lo son. Y es súper importante, y es uno de los puntos más grandes aquí, ¿verdad? Que ahí Jesús dice, ahí hay un puño de gente que nació en Judea, que nació en Jerusalén, en Israel, pero ellos dicen porque por etnia, por su raza, nacieron allá, pero no son judíos. Esto es, no es mi pueblo. Entonces hay en este tiempo, terriblemente, horriblemente, hay muchos cristianos que se dicen cristianos y no lo son. Y ese es un gran problema para nosotros, porque tenemos que analizar cómo se ve la iglesia, cómo se ve el cuerpo de Cristo, cómo se ve la esposa de Jesús, y vivir de esa forma, porque si no vamos a caer en esta verdad, en donde el Señor nos diga, ustedes dicen que son, pero no son. ¿Se acuerdan de esa más que fue así? Ya lo he dicho otras veces, donde dicen, no, que dice lo peor que una persona puede experimentar no es no ser salvo. Si lo peor que puede experimentar una persona es decir que es salvo y no ser salvo. Eso es peor. Eso es un engaño a ti mismo. Eso es terrible. Si no podemos permitirnos que esto nos suceda a nosotros. Tenemos que saber cómo vive la iglesia y luego vivir así. No para ganar algo. Sí, si somos la iglesia, ¿qué vamos a ganar? La iglesia va al cielo. Amén. Entonces tenemos que vivir como la iglesia de Cristo, como el cuerpo de Cristo vive. Si nuestras obras no dicen, no nos ganan nada. Nuestras obras dicen, hablan, explican que somos de Dios. Importantísimo esto. Blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Y esto, sinagoga de Satanás, me gustaría que simplemente lo pensara poquito, porque estamos hablando de cristianos que no son cristianos, estamos hablando de judíos que no son judíos, pero el calificativo, ¿sí?, la conclusión de Jesús a estos que se dicen judíos y no son, dice que son unas personas que se juntan en una asamblea para adorar al diablo. Son satanistas, le pertenecen al diablo, no a Dios. Entonces sí, es como que no es algo sencillo ser y decir que ser y luego no ser. Es importante, porque para Jesús, si no eres de Él, entonces eres del diablo, pues. Ay, honestamente es súper claro y es súper importante, y no fue con rodeos, se va directamente al clavo. Hay un versículo que voy a compartir así bien rapidín, que como a ellos les dio esperanza saber que Jesús es el primero y el último, y no hay más que un primero y el último, sino que Jesús dijera, yo soy el segundo, primero y el último.
¿verdad? Pero no es el segundo, primero y último. Es el único primero y último que hay. Dios se manifestó 3 veces en las escrituras, en Isaías, diciendo: yo soy el primero y el último. En la Biblia se nos presenta el creador y el juez de todo. Es el primero y el último. Y no hay más de uno. Es más, en Isaías, en el versículo que leímos la semana pasada, decía: yo soy el primero y el último, y no hay más Dios que yo. Entonces, cuando Jesús viene y le dice a la iglesia perseguida de Esmirna: yo soy el primero y el último, ¿qué crees? Él es el único Dios que existe. Ahí te va, en el cual tú y yo estamos metidos, y entonces estamos con Dios. Porque no se nos tiene que olvidar, sí, que la forma que Dios se nos presentó es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo es nuestro Dios. No son 3 dioses, es un solo Dios, y en este Dios, en Cristo estamos. No, ahí te va, somos cristianos todos, pero no tenemos que dejar que eso se nos vaya de la mente. Eso es básico. Nosotros estamos en el Padre porque estamos en el Hijo. Amén. Hablamos al Padre porque tenemos acceso a Él en el Hijo. Recibimos toda bendición espiritual en el cielo porque estamos en el Hijo. Necesitamos que el Hijo esté abogando por nosotros todo el tiempo, porque si estamos en el Hijo, entonces estamos con el Padre. Si no tienes al Hijo, no tienes al Padre. Si no honras al Hijo, no honras al Padre, porque se nos presentó así Dios. La cosa es de que no es algo que yo concluya de las escrituras y esa es mi filosofía y así creo que lo entiendan. No, yo y usted leemos y eso encontramos que es la instrucción divina. Esa es la indicación que Dios nos da. Cuando hablamos al Padre, hablamos en el nombre del Hijo, porque es en la autoridad del Hijo, que es el mismo Padre. Jesús dijo: yo y el Padre uno somos. Y yo creo que tenemos que tener súper conciencia de nuestra posición como cristiano frente a Dios, para que no nos vaya a avergonzar el Señor cuando lleguemos: Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto y esto, y Jesús voltea y nos diga: ¿quién eres? Amén. Necesitamos saber quiénes somos, dónde estamos, a dónde vamos, de dónde venimos, cuál es tu identidad. No somos espías del cielo, no pertenecemos al servicio secreto. Somos cristianos, hijos de Dios, en el Hijo, para gloria del Padre, llenos del Espíritu Santo. Amén. Cuánto gozo, gloria a Dios. De que les iba a compartir ese está en Hebreos. Qué chulada, que esto, todo lo que dije ahorita, esto lo resume así como súper claro. Hebreos 7:25 dice: por lo cual también, esto es Jesús, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Esto es en Jesús, viviendo siempre Jesús para interceder por ellos. Cada vez que el cristiano cae en pecado, corremos ante el trono de gracia, en donde Jesús está perpetuamente abogando por nosotros. Esto es, llevándonos al Padre en la plenitud de su presencia. Jesús es nuestro abogado, y puede ser porque Él es el primero y el último. Él es eterno, y el Padre se complace en el Hijo. Entonces, no hay más cuadros. Ese es el cuadro bíblico de nosotros. Los que caen en el que pagó por nuestras caídas, que tiene la autoridad divina para presentarnos ante el Padre, que tiene que ser en nuestra mente y en nuestro corazón que estamos en Jesús, haciendo aceptos ante el Padre, que nos perdona cada vez, porque el sacrificio de Jesús le complació, lo dejó satisfecho al Padre, anunciando simplemente que tú confiado llegas con tu pena: oh Señor, otra vez caí, y luego Él cada vez te perdona. Gloria a Dios, gloria a Dios. Padre Celestial, guíanos en este estudio, ayúdanos para reaccionar ante la gloria de tu palabra, de tu instrucción. Ayúdanos a crecer en el Espíritu, a crecer en la gracia. En ti confiamos. Dirígenos, Señor. Te lo pedimos confiando en ti, en el nombre de Jesús. Amén. Okay, esta es la palabra de Dios, es la Biblia que creemos y confiamos. Voy a leer otra vez el versículo. Dice: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza,
pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. De lo más sobresaliente, pues, si usted recuerda, lo que estamos haciendo es que vamos hondo, versículo por versículo, en los miércoles, porque así fue el plan para estudiar Apocalipsis. Y luego de lo que estudiamos el miércoles, sacamos el juguito, lo más sobresaliente del estudio del miércoles, y luego esto les ponemos el domingo. Ese es el plan que tenemos en Apocalipsis. Y vamos a ir en todo Apocalipsis. Estamos apenas comenzando, digamos, y pusimos así. De lo más sobresaliente de los versículos 8 y 9, estudiamos un poco de cómo se ve la voluntad de Dios dentro del cuadro de su iglesia. ¿Sí? Comenzando por hacer responsable al pastor, para que él lleve la carta a la iglesia. Sí, dijimos que eso era importante cuando lo lees, porque Jesús está diciéndole a Juan, vas a enviar estas cartas a las 7 iglesias, porque yo estoy en medio de los 7 candeleros. Esto es, yo estoy en medio de la iglesia. Cuando Juan lo vio, cayó como muerto, porque es Dios, estaba glorificado en su forma de gloria que él tiene ahorita mismo en el cielo. Sí, y le dice, escribe a tal iglesia. Pero luego, increíblemente, y tenemos que aprenderlo, dice, la carta la envía al que es el responsable de la iglesia. ¿Sí? Entonces, toma como a uno que es responsable. Él lo puso ahí, no es algo que él se puso o que la iglesia lo indicó ellos solitos. No, Dios lo eligió, a este ser responsable, envía la carta a la iglesia, a este que yo elegí. Entonces, así lo pone aquí, y obviamente es importante. Tenemos que poner atención simplemente a cómo está yendo. Esta confianza que Dios quiere ver de parte de la comunidad cristiana hacia su pastor es también lo opuesto. Sí, es también lo opuesto, y tenemos que confiar y saber esto, hermanos. El Señor le da confianza. Sí, el Señor pone a un pelele detrás del púlpito, ¿verdad? Aquí presente, ¿verdad? Entonces, ustedes son jueces, porque saben el bien y el mal. Ustedes son jueces. Hace poquito alguien dijo, yo me presento ante ustedes, soy hombre, pero me presento como mujer. Y luego alguien dijo, ¿qué? ¿Te llamas Pedro? ¿Naciste hombre? ¿Y tú quién eres para juzgarme? Y el hombre dijo, soy juez, me presento a usted como juez. Así es, usted es juez. Usted, si alguien se presenta como quiera presentarse, usted tiene la autoridad de decir, no, esto es blanco y esto es negro. ¿Los confundí todos o qué? Sí. No. Si alguien se presenta con algo que no es, usted tiene el derecho de decir, no, eso no es. Si un pastor detrás del púlpito le está diciendo mentiras, usted tiene el derecho de decir, no. A mí no me vas a engañar, porque yo soy también juez y yo sé qué es blanco y negro, lo bueno y lo malo. No importa que te presentes como un ángel, yo sé quién eres. Amén. Lo que dije fue un ejemplo. ¿Por qué se quedaron así como trabados? No estoy peleando con nadie. Usted es juez. Si el que está detrás del púlpito no está llevando el mensaje de Dios, una de dos, o nomás hay una, es más, se tiene que ir a otro lado. No puede seguir escuchando a un mentiroso, a uno que dice que es pero no es, y ese es el que está representando a Dios. Es así de sencillo, y digo esto tan claramente porque aquí el Señor le dice a Juan que ese es el confiable para entregar la carta a la iglesia, porque él no se la manda a él, se la manda a la iglesia, ¿verdad? Pero a este eligió y a este pone su confianza en él. También va del otro lado, sí, también va en lo opuesto, que Dios quiere ver cuando un falso pastor usurpa el lugar del obrero. Los efesios dice que encontraron mentirosos a los que se llaman apóstoles y no lo son. Sí, el Señor quiere ver que la iglesia reaccione ante si él le da la confianza a un fulano y este fulano no responde a lo que él dice. Entonces la iglesia tiene que reaccionar y decir, este es falso. Ahora, cuando no es falso, es de los dos lados. Si es falso, vámonos, ¿verdad? Ahora, que si no es falso, si Dios confió en él, ustedes no. Ese es el cuadro. Dios quiere ver este amor en la iglesia. Pues esto es lo que Dios está diciendo, y no podemos quitarle ni ponerle a las dos formas.
Digamos que si yo les digo a ustedes que yo los quiero mucho, todas las veces que nos juntamos acá, y alguien dice, qué amorcito me da, júchila. ¿Por qué? Si ven que soy un falso maestro, hombre, pues hasta pedradas, agárrenme. Ajá. Pero si no, entonces tenemos que tener esta relación bonita que el Señor quiere ver, luego crecer en la gracia juntos en el rumbo que el Señor quiere que vayamos, porque el Señor está dándonos este camino a ir. ¿Se entiende eso? Ahora sí, todos están confundidos, no lo creo. A ver, amén. Porque para mí es importante esto. Yo estoy tratando lo mejor que puedo para llevar el mensaje verdadero de la iglesia, de la iglesia de Cristo, ¿sí? Y luego ir rumbo al cielo todos juntos. Dice acá, lo podemos ver, si esta diferencia entre el que Dios confía y el que Dios puso su confianza y se aprovechó de eso. Dice acá, lo podemos ver aquí cuando dijo a la iglesia de Éfeso que ellos probaron mentirosos a los falsos maestros, y ya lo había mencionado, pero Apocalipsis 2:2, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, le dijo Jesús a los efesios. Dice, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Es obviamente, como dijimos, importante. Usted tiene la palabra de Dios en su mano, y si el que se dice ser fulano de tal no es el que Dios envió ahí, entonces tenemos que probarlo mentiroso con la escritura. Como ya dijimos, si hombre, todos estamos leyendo la Biblia y vamos todos caminando juntos, entonces ¿por qué ser malos con el pobrecito pastor? Amén. Hay que darle chance. Vamos todos juntos. Yo creo que es muy importante que cada uno, después de haber comprobado que el pastor que Dios te ha dado es fiel siervo, no solo lo cuides, pero lo oigas. Dice la palabra de Dios en Hebreos 13:17, obedecer a vuestros pastores, dice la Biblia, y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Sí, cuando yo oigo esto, a mí me da como pendiente, te lo prometo, porque yo estoy buscando serle fiel a Dios como dé lugar, y el Señor me va a dar cuenta seguramente, ¿verdad?, de los que vienen a la iglesia. Entonces, si a mí Dios me pregunta, ¿cómo? A ver, ¿tú cómo ves a este? ¿Verdad? Y luego yo lo conozco y le digo, pues está muy bien, está bien en la iglesia, yo le voy a leer su Biblia, de repente me ha dicho que sí se aprendió el versículo bíblico, ¿verdad? Y es un buen esposo, ¿verdad? Pero si llega y me dice, ¿y tú cómo ves a este? Y digo, o sea, hay más o menos, ¿verdad? Dice malas palabras y digo, mentirosón, viene a vez en cuando, o sea, te diga, aquí dice, si a Dios me va a pedir cuentas y luego yo tengo que pujar y tartamudear, cuando yo veo al Señor y me diga, yo lo pienso porque dice eso la Biblia, pues seguramente puede suceder, pues esto, amén. A mí me da pendiente. Ahora ve lo que dice acá, dice, como quién va a dar cuenta de ustedes, para que lo hagan, esto es para que los pastores lo hagamos con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Simplemente esto habla de lo que estoy diciendo. Si no es alabar al pastor o no alabar al pastor, significa que el cuadro que Dios quiere es que todos caminemos en la enseñanza de la Biblia, y si está sucediendo, entonces echémosle ganas, sigamos adelante, crezcamos en el conocimiento de la Biblia juntos, porque estamos rumbo al cielo. Sí, una vez escuché a un pastor que dijo, uno de sus pastores que ya murieron y que dejaron su legado, y dijo, yo prefiero tener una iglesia chica en donde todos van al cielo, que una iglesia grande que no sé si van al cielo. Y yo creo que es correcto eso. Si nosotros como iglesia chica nos animamos unos a otros. Sí, porque recuerden ustedes que el trabajo del pastor es dirigir a la iglesia en la palabra de Dios. El ministerio de la iglesia,
Lo hacen ustedes. ¿Sí sabían eso? ¿Verdad? Dice Efesios 4:12. Sí. La obra del ministerio la hace la iglesia equipada. Equipada. Entonces ustedes son los que tienen que chocarnos con otros y decir, no, o sea, si alguien anda mal, no a pelearlo, pero a orar con él y a seguir adelante y echarle ganas y ponerle, a darle la mano, y así no, es así, mira, así vamos, y entre todos echarle, no que uno sea el juez de todos los demás, pero ayudar a prosperar en la fe unos a los otros, mientras que estamos llevando a otra gente a que venga y tener invitados, y que la iglesia sea, sí, esa es la obra del ministerio. La obra, lo que el pastor tiene que hacer es edificar al pueblo de Dios con su mensaje, con su palabra, versículo por versículo, indagar qué dice acá, y luego la iglesia lo entiende. Esto es lo que está diciendo Dios. No tiene nada de crédito el pastor, es nada más lo que él tiene que hacer y lo que yo tengo que hacer. Amén. Gloria a Dios. Entonces, Dios quiere que hagas equipo con tu pastor cuando éste le es fiel a él, y también quiere que deseches a los que utilizan el púlpito para su vientre, enseñando doctrina no bíblica. Doctrina no bíblica es importante porque hay muchas frases y mucha gente que es muy lista y muy inteligente que te puede enseñar a través de buenas enseñanzas, experiencias, filosofías humanas. Y que te dicen cómo vivir como un buen esposo y cómo ser una buena esposa y cómo cuidar a los animales y cuidar el planeta, y todo lo que diga está muy bien, ¿verdad? Pero Dios no quiere a este tipo de personas detrás del púlpito. Él quiere uno que les diga lo que Él dice, con la Biblia en la mano. Sí, no nos dejemos confundir con lo que el mundo sí quiere que seamos. No ocupamos. Una vez alguien me dijo algo y sentí feo decirle que no me gustaba, porque sí, era algo bonito, sí, pero dijo, es que mi pastor es muy sabio. Yo estoy con él porque es muy sabio, muy inteligente, ¿verdad? Entonces yo me sentí como que no era ese mi lugar. Entonces le dije, no, prefiero que diga que soy fiel, que realmente tengo hambre por la palabra, porque sabio, inteligente, mi mamá sabe que no. Pero si Dios sabe que soy fiel, que soy sumiso, y alguien me dice, entonces eso sí me halaga. Ahí sí me siento, esta es mi lucha. Sí, y yo creo que es la lucha de todos nosotros, pues no nada más mía, eso es lo que queremos, ¿a poco no? Ser fieles a su palabra. Segunda de Timoteo 4, del 2 al 4 dice, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, si aunque sea ridículo en el momento, ¿qué tiene? Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina en el cual estamos viviendo ahorita, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán a maestros que hablan de lo que a la gente le gusta oír, que hablan de conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a puros cuentos, a puras fábulas. ¿Qué es lo que está pasando ahorita? Si hay gente que desde el púlpito te dice que Dios te ama y te va a hacer rico y vas a prosperar y te va a sanar, y la gente viene hasta en camioncitos a la iglesia, y la iglesia está llenísima porque el pastor te está diciendo lo que quieres oír, ¿verdad? Y eso es muy bonito para las iglesias que no van a ir al cielo. Amén. Pero los que vamos a ir al cielo tenemos que oír que el pastor diga, hey, nosotros, estábamos hablando mi esposa y yo, y le voy a pedir disculpas a todos porque la semana pasada les llamé pulgas piojosas, y eso es muy feo, pues, ¿verdad? Y yo dije, pues es que yo les dije pues que midiéramos lo que éramos en frente de Dios, pero sí es cierto, hay gente que no puede soportar que alguien le diga esto. No son pulgas piojosas, definitivamente no son. Estamos todos chiquitos frente a Dios. No, si nos medimos en frente de Dios, no somos grandes, estamos chiquititos. Ahí le vamos a dejar, ¿no? Es más, chiquitos y limpios, ¿está bien? Pero chiquititos, así, casi ni nos vemos así.
vamos a continuar aquí. Ahora Jesús les dice, el Señor dice que se acordó en el Salmo, Max está en el Salmo 51, dice que se acordó que éramos polvo, nosotros, así chiquitos. Ahora Jesús les dice, esta carta, le dice a ellos, esta carta te la envía el primero y el último. Y es tan importante que ellos sepan que Jesús es Dios, el Hijo. Hermanos, en Jesús se encuentra toda la deidad de Dios, todo su poder y majestad. Aún de ninguna manera aceptaremos que alguien nos critique porque tengamos, o que oiga de nosotros que tengamos tres dioses: Dios Padre, Dios Espíritu Santo y Dios Hijo. Nosotros tenemos solo un Dios y lo adoramos a Él, pues el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Él es nuestro único Dios. Si se entiende súper clarísimo. Y cuando alguien te diga trinitario, tú le tienes que decir, sí, trinitario, pero no con tres dioses, sino que uno en tres. Tres en uno. Tenemos uno. El Señor, oye Israel, el Señor es uno. El Señor uno es. Es el Shema. Nosotros no cambiamos, no tenemos el Dios del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Tenemos un Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo está sentado en el único trono que existe en el cielo, rodeado de gloria y majestad eternamente, y a ese servimos. No servimos a otro, a uno nomás. Amén. Súper claro, y tiene que apuntarlo en, digamos, en la base de su fe. Tenemos un Dios. Ese se nos manifestó porque cada uno tiene una tarea. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen una tarea para tu salvación, y la tenemos que entender súper claro, porque solo tenemos un Dios. Y recibimos la enseñanza bíblica, adoramos al Padre, pedimos al Padre en el nombre de Jesús, llenos del Dios Espíritu Santo. Tenemos un Dios, uno solo, un Dios. En Isaías 44:6 dice: así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor de Israel, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Y nosotros estamos confiados y decimos amén. Tenemos un Dios. Colosenses 1:15. Él, Jesús, explica ahí, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Esto es, Él es antes de todas las cosas. Primogénito no quiere decir que Él nació y luego ya ahí Él fue. No, Él es antes de todo. Él tiene la preeminencia por sobre todo. Él es Dios sin fin, el creador y el juez de todo, el primero y el último, uno con el Padre. En el principio estaba el Verbo. Amén. Y el Verbo pues era Dios. No hay forma de escaparnos de lo que la Biblia dice. Perdón. Hebreos 1:3, el cual otra vez, perdón. El cual, siendo el resplandor de su gloria, el resplandor de la gloria de Dios, Dios en la Biblia dice que Él no va a compartir su gloria con nadie, y no está compartiéndola con nadie. Es la misma gloria en el mismo Dios, del mismo Dios. ¿Okay? El cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. A mí me gusta mucho esta descripción de Jesús, porque dice que se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Sabes qué es eso? Él tiene todo el poder de Dios. La diestra de la majestad es la mano derecha, es el poder de Dios. Entonces Jesús fue y se sentó con toda la majestad de Dios, en el único trono que hay en el cielo. Y se sentó porque terminó su obra. Sí, ese terminó, y va y se sienta en la majestad del Dios que vive, porque no hay dos tronos. No está el trono del Hijo y el trono del Espíritu Santo. Y eso no habla, eso es antibíblico. Nosotros no creemos eso. Hay un solo trono en el cielo, y en medio del trono está el Cordero y el Padre y el Espíritu Santo. Así es.
Así es lo que la Biblia dice y así es lo que el cristiano que es cristiano cree. No hay más primero y último que el único Dios que existe. Eso supieron los... Sí, estoy diciendo todo esto porque los esmirnenses y estas personas, la iglesia, no todos en Esmirna, la iglesia perseguida, los pobres oprimidos, que como dije al principio, la palabra pobre que aquí se menciona en griego no es pobre de, qué pobre es ese, mira, no tiene ni para calcetines. No, no tiene casa, es un pobrísimo, es un limosnero. Así era la iglesia, no tenía nada. Jesús les dice a la iglesia, a los esmirnenses: yo soy Dios, como estoy diciendo ahorita. Yo soy el primero y último. Ustedes no son pobres. Sí, ellos están entendiendo que se está dirigiendo a ellos el Todopoderoso, Dios, el único Dios verdadero, Jehová. Dios dice: no hay más primero y último que el Dios único existente. Eso supieron los esmirnenses. También les dijo que Jesús es el que estuvo muerto y vivió. La Biblia es muy clara. Jesús murió en la cruz y resucitó al tercer día. Y se estuvo presentando, dice la Biblia. Ahí te va. Se estuvo apareciendo. Es más interesante la palabra apareciendo. Sí, porque esto habla de una aparición repentina. Sí, no es de que se les aparecía a la vuelta de todas las esquinas. No, estaba el cuarto cerrado y de repente aparecía una silla. Eso es lo que estaba sucediendo cuando los apóstoles por 40 días estuvieron experimentando la presencia de Cristo. Se les aparecía, pues. Estaban como cerradas las puertas. Ahí dice la Biblia, con las puertas cerradas, y de repente Jesús empezaba a hablar y les empezaba a dar una parábola y les empezaba a platicar. Les empezaba a decir de lo que él estaba, y voltearon todos y anonadados, obviamente lo adoraban, porque se les aparecía después de muerto, después de que había resucitado, pues. Ahora, dice que comía con ellos. ¿Te imaginas? Comía pescado con ellos. No era un fantasma, pues, era una persona con un cuerpo. Era Jesús resucitado, pues. Aparecía ante sus discípulos por más de un mes. En Hechos 1:3 dice: a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios, dice la Biblia. Entonces, el que estuvo muerto y vivió es este Jesús, que es el único en toda la historia de la humanidad. No nomás que murió y resucitó, pero que anunció cómo iba a morir y que después de que iba a morir, al tercer día iba a resucitar. Hay mucha gente, si tú vas en la internet e investigas quién dijo, hay mucha gente que anuncia: yo voy a morir y yo voy a resucitar. Pero ¿qué crees? Ninguno ha resucitado. Todos han muerto y se quedan muertos, como dijo el Pieporro: muertos para siempre. Se murió para siempre. Nosotros tenemos la esperanza de el que no muere, el que no murió. Los esmirnenses, que eran tan pobres, Jesús vino y les dijo: no se preocupen, porque el que cree en mí, como le dijo a Marta, aunque muera, vivirá. No lo detuvo la muerte. Y ellos dicen: si a Jesús no lo detuvo la muerte, a nosotros no nos detienen los falsos maestros ni nadie. Y si los esmirnenses dicen eso, ¿qué vamos a decir nosotros, los murrietenses? ¿Que nos detiene algo? Ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, ni ningún ángel, ni lo porvenir, ni el futuro, ni nada nos detiene y nos quita el amor de Dios, que está vivo entre nosotros. ¿No te da gusto? Gloria a Dios. En 1 Corintios 15 del 5 al 8 dice: y que apareció, puse énfasis en esto porque nosotros no nos imaginamos que tenemos un Dios que vive para siempre. Hermanos, la historia
otros libros que no son bíblicos, los cuales no nos importan, hablan de un Jesús, de un Mesías que estaba ahí, que decían que era Dios, y hablan de eso, era una cosa grande. Si el otro día escuché que alguien dijo, yo creo que los hebreos tienen razón de creer en ese Dios, pero los que no son hebreos, ¿por qué están creyendo en ese Dios? Pues nomás porque Él dice que murió por todos, y que judíos y no judíos hacemos la iglesia por la cual Él murió, la cual Él va a recoger, va a venir con ellos del cielo y va a reinar con Él por 1000 años, y luego los va a llevar al cielo, a un lugar donde no hay muerte, no hay tristeza. A todos los que creen en Él, no hay muerte, no hay tristeza, no hay dolor. Y luego dice en lo que leímos la semana pasada, no hay maldición. Esto es, nunca más van a salir de allá, porque no hay más pecado, no tienen chance de pecar. ¿Por qué no vamos al contrario de por qué creen? ¿Por cuál razón no creer? Si es por fe, el que cree en Él tiene vida eterna. El que cree en Él no muere nunca. El que cree en Él verá la gloria de Dios. Es por fe, por la gracia de Dios. Le apareció a Cefas, esto es a Pedro, y después a los 12. Y después se apareció a más de 500 hermanos a la vez. Yo no sé de dónde saquemos, o sea, la duda. Si Jesús resucitó, murió, lo embalsamaron con perfumes y todo esto, y luego revivió, y luego volvió a vivir. Y luego no fue un viejito que vivía allá el que dijo, yo lo vi resucitar. No. Se presentó ante las mujeres, ante los apóstoles, ante Pedro, ante Pablo, ante todos, y luego ante 500 personas, mucho más de los que estamos aquí, a un gentío vivo después de muerto. Se le apareció a Cefas, después a los 12, después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, los cuales muchos viven aún, dice Pablo, y otros ya duermen. Haciendo esto real. Después apareció a Jacobo, que es Santiago, y después a todos los apóstoles. Y dice Pablo, y al último, porque él no estuvo con Jesús, él perseguía a la iglesia, si se acuerdan ustedes de todo esto, él era un perseguidor. Entonces ya cuando él, después de tiempo, dice ahí, después, al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, dice el apóstol Pablo. Esto debió de ser muy significativo para los de Esmirna, porque Jesús venció la muerte y el lugar de los muertos. Tampoco lo detuvo para regresar. ¿Sí? Venció la muerte, y la muerte no pudo detenerlo. El Hades, el lugar donde los muertos van, no pudo detenerlo, porque Él dice, no me detuvo nada. Él tiene absoluto control sobre la vida y la muerte. Y los esmirnenses entendieron que al primero y al último no lo detiene nada, y Él es su Señor. Cuando ellos no tienen otro Señor ni para ir a la escuela, si esto es por conveniencia, alguno de los esmirnenses de la iglesia podría haber dicho, ok, yo creo en Dios, tú sabes, Señor, pero ocupo de que mis hijos coman y ocupo de trabajar. César es Señor. Sí, ese no contaba como la iglesia. Sí, no es nuestras conveniencias o cómo acomodemos las cosas. O tienes fe, crees en el primero y el último, en el que no muere y nada lo detiene, y eres uno con Él, o no. ¿Sintieron el pedradón? Porque yo también. Somos de Él. Somos de Él. Puse acá. Seguro entendieron mejor lo que Jesús ellos entendieron mejor lo que Jesús le había dicho pues a Marta. Juan 11:25. Le dijo Jesús a Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y los esmirnenses lo entendieron muy bien. Y nosotros, ojalá Dios quiera y que también lo entendamos. Si creemos en Él, la vida que tenemos, fíjate muy bien, la vida que tenemos ahorita creyendo en Él es la vida que vamos a tener para siempre, porque la muerte es un suceso más en nuestra vida. ¿Se entiende eso? Eso está súper chido.
Después Jesús les dice estas palabras de ánimo. Yo te conozco, le dice a ellos. Yo te conozco, dice los de Esmirna. En Juan 10:14 Jesús dice: yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas, y las mías me conocen. A los esmirnenses no les dio pesar que el Señor conociera aún sus faltas. A nosotros tampoco nos debe de dar pesar que el Señor conozca nuestras faltas, porque exactamente por nuestras faltas Él murió en la cruz por nosotros. O sea, Él sí sabe que somos fallos, incompetentes para ir al cielo. Entonces, digamos que no te dé pena cuando Él es tu Señor. Si Él es tu Señor, entonces está bien que te conozca. Eso es lo que quieres, es más, ¿verdad? Que conozca lo malo que eres, y también entiendas que conozca el deseo que tienes de Él, la necesidad urgente de que Él te perdone y te salve, la necesidad urgente de su gracia, porque tú no puedes ganar la salvación solo. Qué bueno, gracias a Dios que nos conoce, porque de repente tú y yo no nos conocemos. Por eso mucha gente quiere ganar la salvación a como dé lugar, por hacer y por cumplir y por vestirse de una forma y por llevar veladoras y por hacer sacrificios, porque no entienden. Pues nosotros entendemos que Él nos conoce y por eso murió por nosotros. Así de sencillo. Jesús les dice: yo soy Dios eterno y entiendo que has sufrido y entiendo tu pobreza. Y dice: lo que tú no entiendes es que entre más sufres, entre más te oprimen por mi nombre, más te enriqueces y más rico eres. Jesús dijo: el que gana al mundo pierde su alma. El que pierde el mundo gana su alma. Nosotros tenemos que confiar en que no importa qué, somos de Él. Nos convenga o no lo que está enfrente de nosotros, somos de Él. Yo creo esto. Una vez que tú entiendas que en tu lógica, si tu lógica es: yo soy de Dios, pero puedo agarrar todas las cosas del mundo y todavía ser de Dios, te estás equivocando. Sí, porque a un ejemplo así simple que no tengo aquí, pero que los amigos de Daniel, sí, que le dijo Nabucodonosor: si ustedes me adoran mi imagen que yo me hice de mí mismo, entonces no los echo a este fuego, a este horno. Entonces ellos dijeron: no te vamos a adorar, aunque nos eches al horno. Dios nos va a librar si quiere. ¿Y qué crees que pasó? ¿Ustedes creen que ellos estaban seguros? O sea, que ellos estaban completamente, estaban dispuestos a morir, ¿sí o no? Estaban dispuestos a morir. Y luego que venga la lumbre, y dice que empezó a venir aquella lumbre y que se empezó a quemar las sogas que estaban amarrados, y ellos empezaron a bailar como los pitufos, adentro del fuego. Y de repente el rey se asomó y dijo: ¿qué es esto? Ya no son 3, son 4. ¿Qué está pasando allí? Si tú confías y tu lógica ya no te estorba, entonces vas a entender que Él sí es Señor y que Él tiene esa autoridad que tú creías que tu lógica era el límite. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mateo 5:3 dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:11: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Sí, cuando es verdad, entonces tienes que arrepentirte y cambiar. Pero si te están acusando de cosas que tú no haces, entonces está bien que digan lo que quieran. No tienes que ir a pelearlos. Yo te voy a hacer saber que yo no estoy diciendo. No, tranquilo. Deja que de él es la venganza. Él se encarga de ti.
Él se encarga de ti. Tienes que confiar en Él. Bienaventurado son los que sean oprimidos, pero que sea por mentiras. Jesús dice, son la sal y la luz. Los de Él son la sal del mundo y la luz del mundo. Sus riquezas son mayores que lo que pensamos. En Mateo 5, del 13 al 14, todavía en las bienaventuranzas. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Si nosotros decimos que somos sal, pero no damos lo salado, entonces no servimos para nada. Si la sal pierde su sabor, dice aquí. Si no podemos decir que somos y luego no somos. O somos o no somos. Si somos de Cristo, vamos a vivir como Cristo quiere. Y no estamos ganando más. Dijimos la semana pasada, siervos inútiles somos por lo que hacemos. Nomás servimos a Dios, lo que nos mandó a hacer Él. Es todo lo que hacemos y eso prueba que somos de Él. Dice acá en 14, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Esto es, una ciudad alumbrada en un monte, ¿cómo la vas a tapar? Si tú eres de Cristo, entonces vive como de Cristo. Y que el mundo sepa que tú eres de Cristo. Y que lleves el nombre de Cristo en donde quiera que vayas. Eres luz que alumbra en lo oscuro. Nuestra fe debe ser probada. Jesús le dijo a ellos, por su fe probada, ustedes no son pobres. Yo os conozco. Son ricos. Y yo, chillando, estudiando esto, yo dije, Dios, yo quiero ser rico con esa riqueza que Él está hablando aquí. No tiene que ver con que tengas dinero o no tengas dinero. ¿Te fijas? No es de que, Señor, hazme bien pobre. Eso no es. Los pobres no son los que se van al cielo. ¿Se entiende eso? Así como que con mucho gozo. No es que tengamos que ser unos miserables para poder entrar al cielo. Podemos tener dinero y ser pobres que van al cielo. De esta pobreza que Dios quiere. Porque Él dice que el rico es el que lo conoce. Jesús dijo, yo conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí. Jesús también conoce que los judíos por raza y no por espíritu, junto con los no creyentes de Esmirna, son los culpables de que la iglesia de Cristo allí no tenga nada. Ellos le quitaron todo a la iglesia, los judíos y los de Esmirna, que no eran la iglesia. Pero el Señor se dirige a los que sí tienen conocimiento de Dios. Sí, no se dirige el Señor de aquí para adelante. Él no habla mal. No se dirige el Señor a los de Esmirna, que no eran la iglesia. Estos están fuera, punto y aparte. Se dirige a los que se dicen de Dios, que eran los judíos y que no eran de Dios. A eso se dirige, porque estos lo están lastimando. Estos son los que están afectándolo a Él. ¿Sí? Los que están blasfemándolo a Él. Los que dicen que son y no son. Se dirige a los que tienen conocimiento de Dios y del Evangelio de la gracia, calificándoles de no judíos. Dios eligió al pueblo de Israel, pero no porque ellos sobresalían de entre los demás, sino por pura gracia. ¿Quién sabe eso? ¿Quién sabía esto? Sí, Dios eligió a los judíos no porque Él hizo una encuesta entre todos los demás pueblos de la tierra y luego los judíos salieron adelante en fe. Para nada. Dice Dios que ellos eran peores que muchos y los eligió por su gracia, por su amor, porque Él quiere, igual que a nosotros. Nosotros no sobresalimos de entre todos los murrietenses. Hay mucha gente muy educada y muy buena en Murrieta, pero Dios eligió por tu fe. Sí, a ti nos eligió a la iglesia. Dice Él, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Dice la Biblia. Ahí te va. Dios eligió al pueblo de Israel, pero no porque ellos sobresalían de entre los demás, sino por pura gracia. Aún si apostatan de la fe, los corta, igual a los cristianos apóstatas. Y esto no significa que alguien pueda perder la salvación, sino que en realidad aprendieron religión, pero nunca fe. Tenemos que ver esta diferencia. Ser una persona religiosa no te hace del cielo.
cumplir y hacer con todos los requisitos, eso no es lo que Dios quiere, sino entonces fuera por cumplir y hacer la salvación. Cuando cumplir y hacer ofende a Dios porque Él fue el que hizo y tú estás ignorando lo que Él hizo. Es por fe, si no ofendes a Dios. Bien, dice acá en Deuteronomio 7, donde dije cómo Dios eligió a los judíos. Deuteronomio 7:7. No por ser vosotros más que todos los demás pueblos os he querido. Los ha querido Jehová. Otra vez. No por ser vosotros más que todos los pueblos. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová. Y os ha escogido. Pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Le dijo al pueblo judío eso. Sí, el Señor no eligió a los judíos porque ellos tenían más fe o porque estaban más bonitos o por nada. Él los eligió por su gracia y por su amor, por la promesa que le hizo a Abraham. Cristiano o judío que no acepte la salvación por fe, por la gracia de Dios, lleva un título falso. No es ni cristiano ni es judío. Si no crees en la salvación por fe, por la gracia de Dios, aunque digas que eres cristiano, aunque digas que eres judío, no lo eres. Cristiano y judío. Romanos 11 del 20 al 21 dice: bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. La incredulidad del pueblo judío por eso fue desgajada, y nos dice a nosotros los cristianos, por nuestra fe estamos allí. No te ensoberbezcas, esto es, no presumas de tu gran fe, sino teme, porque si Dios no perdonó las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará una vez que no confíes en la salvación por gracia, que es por fe, sino que confíes en tu hacer y en tu cumplir. Si crees que tú eres el que lo haces, si crees que tú tienes la autoridad y la, digamos que tú tienes la fe que se ocupa, tu fe propia, ¿sí? O tu actitud santa por ganar el cielo, dice no, si Dios no perdonó las ramas originales, tampoco a ti te va a dar el cielo. La apariencia, así termino ya, se acabó esto. La apariencia de fe es blasfemia ante Dios. Entonces es importante que lo notemos, hermanos, que tenemos que ser. Por eso dije todo esto al principio acerca de los pastores, porque ni los pastores, ni las ovejas, ni nadie podemos ser gente que aparente tener fe. Tenemos que tener esta fe genuina y seguir a Dios genuinamente, al único Dios que existe. Sí, sacrificar por Él nuestras vidas enteras, todo lo que tenemos y somos, porque de Él somos. Conclusión final. Aquí hemos visto que estos judíos, aquí hemos visto que estos judíos, porque no tienen amor, sino solo religión, no son el pueblo de Dios. Y esta iglesia perseguida y pobre tiene al Creador y Juez de todos, al Eterno. En Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Esto es bien importante, porque si nosotros estamos haciendo lo que Dios dice por amor de su nombre, para la gloria de Él, no podemos estar temerosos. Ya no voy a hacer esto, ya no voy a dar esto, porque luego Dios me voy a quedar sin nada y Dios sabe. No, hermanos, si nosotros buscamos el reino de Dios y su justicia, y tú actúas como cristiano verdadero que va al cielo, aléjate de tu lógica y empieza a confiar en Dios, porque Él dice que el que busca primero el reino de Dios, todas las cosas que ocupas, Él te las va a proveer. Porque de eso habló antes, que los que no tienen a Dios también tienen esas necesidades, pero no tienen a Dios que se las dé. Entonces, si tú tienes a Dios, Él, que conoce tu necesidad, te provee. Así dice esto, así dice allí. Gloria a Dios. Un último, dice: una persona humilde y generoso siempre es rico. Una persona altiva y egoísta siempre es pobre. Amén. Así es. Pero eso no es el dinero. Okay. Dijimos la semana pasada, el peor de los males no es el dinero, es el amor al dinero. Proverbios 22:4. Riqueza, honra y vida son
la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. ¿Qué tenemos que hacer para tener riquezas? ¿Para tener honra? Ser humildes, someternos a su palabra, ser de Dios, adorarlo solo a Él, confiar en Él. Te damos gracias, único y verdadero Dios, porque nos enseñas tanto. Y aunque retengamos nomás poquito, Señor, tú conoces eso. Te ruego, poderoso Rey divino, que en ese poquito que entendamos sea lo suficiente para que cambiemos para gloria tuya. Transfórmanos, trasládanos del reino de muerte y de tinieblas al reino de tu luz admirable, al reino de tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos, manténnos contigo, tú que abogas por nosotros perpetuamente. Ayúdanos a entender que podemos estar perpetuamente en tu presencia, en paz, limpios de pecado, felices por ser tuyos. En ti confiamos, Señor Jesús, para gloria de Jehová, Rey, Dios de los ejércitos. Es en ti en que confiamos, dulce Dios. Perdónanos y guíanos. Gracias por tu amor, Señor Dios nuestro. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias sublime.